Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo y tenemos hoy un invitado especialísimo que es un viejo amigo, Héctor Fernández, que le conoceréis seguro por su larga carrera de periodismo deportivo, sobre todo en la radio y en concreto en Onda Cero, donde yo creo que estuvo en todas las facetas. Estuvo por las tardes, por las noches, estuvo luego los fines de semana haciendo el Radio Estadio, con lo cual, bueno, cumplió todas las etapas. Héctor, ¿qué tal? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por invitarme. Sí, he estado. No sé qué me ha faltado. Igual fin de semana por las mañanas, es lo único que no he hecho. ¿Hiciste mañanas también? ¿Tenías en el programa de Sí. Herrera o No, algunas hice. cosas? Me tocó hacer las píldoras informativas por la mañana, Ah, de primerísima hora, en el programa de Herrera, ujú. y me tocó turno de mañana en el programa de mediodía con Corrochano, cuando Corro estaba Es en, verdad. en Onda Cero, y sí, Ujú. ahí he estado también. Oye, ahora has puesto una cierta distancia con respecto a, por lo menos, al primer plano, ¿no? Sí. ¿En qué estás ahora mismo? ¿En qué te estás moviendo? Bueno, yo decidí saltar de la radio, decidí iniciar una nueva aventura. Yo ya había empezado a hacer una cosa nueva con amigos, con gente a la que yo tengo mucho aprecio, llamada H Group. Habíamos hecho una productora y bueno, tenía esa opción que estaba ahí, que tenía que madurar y que es verdad que, bueno, como todas las empresas que empiezan, estaba en ese punto en el que, bueno, ya lo que era un grupo de amigos ya tenía que profesionalizar Mm. un poco más lo que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, teníamos esa necesidad y al mismo tiempo surgía una opción de otro camino que también quería explorar en el mundo de la representación. Eh, Ah, yo mm, había tenido y tengo muchos amigos relacionados con el mundo del deporte, con el fútbol, con el baloncesto, incluso con otros deportes, y se abría ahí una posibilidad y bueno, resultó que el entorno de Antoine Griezmann se profesionalizó, me nombró director general de su empresa de representación mm, y entre la producción en H y en la mm. representación en Bayern Ford, pues ahí echamos el tiempo, que no está mal. Pues ni mucho menos. Oye, ¿y no echas de menos un poquito lo de la acción del deporte en el día a día, el periodismo deportivo, vaya? O al revés, o te alegras muchísimo de no tener que estar ahí ya más Bueno, hay contento de momentos en todo. los que claro que lo echo de menos. Cuando hago alguna cosa como esta, que no he hecho tantas desde que dejé la radio, y más porque, bueno, ahora estoy en una posición en la que mi responsabilidad es tener una visión perimetral, sin acabar de entrar para, Mm, bueno, pues dejar a la gente que entre en ese, a la gente que está a tu alrededor, que entre en ese territorio y que se maneje y que lo haga con las mejores herramientas posibles, ¿no? Y bueno, yo creo bueno, que es normal echar de menos, es normal el ejercicio de no hacer radio se echa de menos, mm. pero, pero sí, hay más días en los que me alegro de haberme ido que de los que echo de menos hacerlo, sí. Ya, ya, ya. Eh, ¿Cómo fue tu marcha? En el sentido de, ¿surgió la nueva oportunidad y dijiste adelante, y Mm, porque te motivaba más lo nuevo, o fue más un punto de, mira, yo hasta aquí, que mm. ya necesito un poquito de pausa? Mira, me gusta, ya te digo que no he hablado mucho de esto desde que me fui de Onda Cero, ya hace más de un año y pico. Pero Gorka Zumeta me lo preguntó y a veces Mm, cuando está las cosas escritas parece que suenan mucho más agresivas de lo que son. Y sabemos cómo es esto de la comunicación, ¿no? Yo tuve la sensación en un momento de ya haber escalado el Everest que podía escalar en Onda Cero. Sentía que todo lo que me hacía sentirme realizado lo había hecho. Y es verdad que no paraba de aprender, ni de pasármelo bien, ¿eh? Yo me lo he mm, pasado, me lo he pasado increíblemente bien en la radio y he aprendido un montón. Pero tenía la sensación de que ya había hecho todo lo que podía hacer. Y yo a Gorka le dije, que además fue un poco el titular de aquello, que un poco el conformismo que tenía Onda Cero no tenía por qué ser el mío. Y yo creo que ya, eso se explica muy fácil. Para ellos la inversión y el apoyo que se hacía a los deportes era el que mm, tenía que ser y para mí no era suficiente. Y en ese punto de encuentro, ahí si la empresa tiene un posicionamiento y tú tienes una idea diferente, pues es que mm, tampoco queda mucha más posibilidad, ¿no? No digo que sea mm, malo, digo que es su conformismo con respecto a esto y que a mí no me vale. ya, Y ya. sobre todo porque yo veía el potencial que había en la redacción y yo creía que había para muchísimo más.
Y bueno, yo tomo esa decisión de irme, se lo comunico a la empresa y sobre todo una cosa que intenté que quedara muy clara es que yo no me llevaba a ningún enemigo, ni lo hacía por culpa de nadie. Es verdad que en todo este tiempo, son muchísimos años, yo he tenido desencuentros y he tenido un cabreo con uno, con otro, pero yo no me iba por culpa de nadie, me iba porque yo me quería ir, porque yo ya había cumplido mi ciclo y me sentía satisfecho saliendo así de esa manera. Además, acabando haciendo el programa hasta el último día y tomando yo mi decisión, porque yo veía que si no lo hacía yo, seguramente me iba a pasar como me pasó en el primer toque, que al final iba a ser la empresa la que iba a tomar la decisión por mí. ¿Y por qué sería? Pues por un cambio coyuntural, pues porque, yo qué sé, por lo que sea, porque acaban los ciclos de otras personas y te salpica a ti. Y veía que me iba a volver a pasar lo mismo, porque el fuego, la leña que metía en esa caldera era la que yo ya veía. Y yo necesitaba más y la empresa no me lo iba a dar. Por eso digo, por eso dije aquello, que su conformismo no tenía por qué ser el mío, pero es que, por ejemplo, ese conformismo, esa convicción de saber que lo están haciendo bien con Alsina, les está yendo fantástico, les está yendo muy bien y está fenomenal, igual que con Julio y tal. En deportes yo creo que se queda corto, creo que hay para más. Creo que hay para más. Talento, digo que hay talento para hacer más cosas, pero, y no hablo ni de horas, hablo de hacer más cosas, porque lo estándar... Lo de estar en una redacción contando los goles y estar ahí sentado esperando a que te venga el protagonista o llamar para que se ponga al teléfono, esto ya sabemos hacerlo. Esto ya sabemos y que los demás también lo hacen y que además por sus, digamos que relaciones con derechos televisivos, con presencia en programas de retransmisión de jornadas, pues que ellos ya tienen esa llegada y nosotros no la teníamos. Así que se explica fácil. Y creo que es evidente que al final todo eso recaía en mí, no la empresa, en mí. Y era yo el que tenía que tomar esa decisión. Y al mismo tiempo también, evidentemente, que coincidía con ese punto en que yo tenía proyectos profesionales que ya asomaban la cabeza y que ya me satisfacían. Con lo cual, yo me fui encantado. Yo me fui encantado mirándole a la cara a todo el mundo. A todo el mundo. Con lo cual, bueno, siempre me he ido muy satisfecho. Yo te oigo, tío, y me da la sensación de que vas a volver. No digo Onda Cero, ¿eh? No digo Onda Cero, pero es que se nota. O sea, se ve cuando alguien ha dejado algo un poco, no digo a medias porque sería un poco injusto, pero sin completar. Porque te oigo y supongo que hay mil cosas con lo que tú aquí dices, eso un poco en general se podría hacer más, hay talento para más. Yo seguro que en tu cabeza aquí se han dado mil vueltas de exactamente el qué se podría hacer más, cómo se podría hacer más, con qué gente se podría hacer más. Y no sé por qué me da la sensación de que en algún momento, como somos muy jóvenes todavía, esa tarea va a acabar completada en algún lado. No sé. Yo ahora mismo no tengo la sensación ni de volver, ni tan siquiera de poder hacerlo, fíjate lo que te digo. Igual en otra posición no te digo que no, en otra posición, pero creo que delante del micrófono sería complicado porque ahora mismo soy excesivamente crítico para lo que la familia, ese núcleo que se hace el periodismo deportivo, ese crew, que no tiene que ver con siglas de empresas, tiene que ver un poco con ese grupo de la prensa deportiva, ¿no? Sí. Yo siempre he sido muy crítico. Yo nunca he esperado que me den un premio de nada, por ejemplo. Porque soy muy crítico y nunca lo he esperado. Por eso te digo que veo difícil volver o no. Bueno, no lo sé, es que en realidad es más un poco mi sentimiento de que... No, pero de que a ver, yo, a medio plazo, tampoco te está diciendo vas a volver el año que viene ni nada de esto. Pobre Griezmann, que todavía le quedan muchos años. No, hombre, no, claro. claro, no, pero... No, me refiero a que se ve alguien que tiene ahí una espinita clavada, no sé cómo decirte, que yo estoy seguro que a ver, es verdad. Intentarlo, ¿no? No sé. Es verdad que me hubiera gustado no tener más herramientas, porque herramientas suena feo, suena poco personal, ¿no? Yo tuve una gente maravillosa a mi alrededor, pero es verdad que me hubiera gustado tener un poco más de convicción en mí o creencia en las cosas que yo decía, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me pasó que jamás comprenderé es que hubo finales españolas de Copa de Europa, de Champions, a las que se desplazaron, por ejemplo, todos los programas, a hacer grandes programas especiales desde allí, y el único que no lo hizo fue Onda Cero. Esas cosas yo nunca las entenderé, pero bueno, era una decisión que no era mía, es decir, es de otros, y entonces, claro, y es de empresa, y es posicionamiento de empresa, que a mí, yo nunca estaré en contra de que una empresa diga, mira, nuestro posicionamiento es este. Por eso digo que si ese es el conformismo o si ese es el posicionamiento, oye, yo
muy bien, respeto, doy la mano y me voy. O sea, creo que además no es ni reproche, no es ni reproche. No, ni mucho menos, no lo parece, desde luego. Hombre, no hay más que ver las noticias de deporte de Antena 3, que son esos tiburones comiéndose a surfistas y cosas así, ¿no? Pues se ve que es una apuesta de grupo, es que tampoco es entrar en eso, en mejor o peor. Pues bueno, A3 Media tiene un concepto de lo que es la comunicación y lo que se le da bien y lo que ellos creen que, bueno, pues que no pasa nada porque no se les dé tan bien. No, yo defendí durante mucho tiempo y además estaba dentro y lo veía porque yo nunca recibí ninguna presión de lo contrario para que yo cambiara y que hiciera otra cosa en la que yo no creía. Yo siempre defendí la pluralidad del grupo. Es decir, porque yo no iba a defender otras maneras de trabajar que había dentro del grupo, pero sí podía defender que había muchas maneras de trabajar diferentes, antagónicas casi. Sí. Esto que me dices de Antena 3, bueno, a mí me da pena, ¿no? Porque Antena 3 ha sido referente absoluto en los deportes más vistos de este país durante muchísimo tiempo. Pero Además, ahora mismo, antes, es que... claro, además, perdiendo los derechos, la empresa tomó una decisión, no tenemos derechos de nada, pues ahora lo que vamos a hacer es eso, tiburones y caídas y cosas un poco que en realidad no son deportes, son sucesos, ¿no? Y vídeos de YouTube. Por eso eso es posicionamiento, porque tú te juntas con Silvio y con la gente que manda allí y te dirá, mira, el razonamiento para hacer esto es este. Lo mismo que cuando te dicen lo de por qué se dan las noticias con los cebos de determinada manera. Oye, yo desde fuera, súper hábil para criticar lo que se hace en la televisión, pero me gustaría estar dentro para que al día siguiente venga un señor con el ser y me diga, digo, mira, tu purismo o tu manera tal, pues fíjate qué descalabro, ¿no? Entonces es complicado, ¿eh? Igual esto el único que lo puede defender, o los únicos que lo pueden defender es Arsenio en Televisión Española, porque al final es un servicio público y no debería tener tanta dependencia de qué triunfa en cada minuto. Pero aún así también tienen esa necesidad de competir. Con lo cual, bueno, pues es complejo, pero la crítica está bien, es necesaria. Oye, perdona porque yo te llamo para hablar de deporte y estamos hablando de otra cosa pero bueno, te prometo que hablaremos, pero es que una cosa me lleva a la otra. Hace no mucho hablaba con Miguel Gutiérrez, también justo en estas charlas de YouTube, y hablábamos de un poco de lo que tú dices del share y no sé cuánto, bueno, pues en concreto, y no te quiero poner en un apuro, o sea, para nada, pero bueno, pues Pedrerol, por ejemplo, sí que está todo el rato presumiendo de los récords que bate, ¿no? Y de el más visto, tal. Y decíamos, bueno, claro, la propaganda está bien y probablemente no sea mentira, pero claro, a lo mejor a la 1:30 de la mañana tampoco tienes mucha competencia. Y luego ves el número de personas y dices, por lo que me comentabas tú, ¿no? De lo de, oye, pues hay que hacer este tipo de periodismo porque es el que funciona, ¿no? Y nos planteábamos un poco decir, bueno, a lo mejor tampoco funciona tanto. Yo creo que no funciona nada. Es decir, no hay un programa de deporte en prime time en España. No hay. Porque no lo hay. No lo hay, pero no de ahora, de hace muchos años. No lo hay. No hay un programa de fútbol en prime time en España porque no funcionan. Entonces, eso es un problema. Es decir, no hay un gran programa en el que quede el buqué de toda la vida, como puede ser Telefoot en Francia, yo qué sé, por recurrir a uno en el que tú sabes que el domingo por la mañana te van a poner un gran reportaje, una gran entrevista y un gran seguimiento a la selección y un gran seguimiento a la liga y un gran seguimiento al tema de la semana, ¿no? No lo hay, no tenemos y no lo hay. Y respecto al bombo que se da la gente, hombre, nosotros lo hemos hecho con los EGMs, lo hemos hecho, con lo cual, si yo ahora digo, alguno me va a decir a mí, bueno, tú con el EGM, pues efectivamente, yo también lo he hecho con el EGM porque tú al final tienes que vender tu pollino, ¿no? Es lo que toca. Pero sí diré una cosa, La Sexta tiene un gran éxito arrollador en la política, está claro, lo que ha hecho Ferreras es tremendo, ha generado un formato nuevo alrededor de convertir ese show política, un poco esa mezcla total, diría que sin frivolizar, es decir, porque en otros asuntos, como puede ser un poco los sucesos o puede ser un poco la crónica negra, sí que se ha llegado a un punto de frivolizar para vender, ¿no? Y yo creo que aquí se ha convertido en un espectáculo, pero sin frivolizar, sí generando mucha opinión y metiendo mucha opinión y para algunos de manera sesgada y tendenciosa. Bueno, eso ya son opiniones particulares. Pero es verdad que genera un ritmo arrollador de audiencia que luego desciende vertiginosamente cuando llegan los deportes del mediodía. Sí. Esto es innegable desde hace muchos años. Es decir, el único programa que baja la audiencia de deportes
que baja cuando entran los deportes en pantalla es La Sexta. Esto es así desde hace muchos años. Ahora, la reflexión que haga La Sexta, si eso es bueno o malo, es suya. Yo lo único que veo son los datos. El único medio que baja desde hace años cada vez que pone los deportes en pantalla es La Sexta. Y luego la competencia por la noche, efectivamente, si tú vas a porcentaje de ser, pues no será lo mismo a las 2 de la mañana que a la 1. Yo ahí no me meto. O sea, yo te digo una cosa, yo no sabría hacer eso. Yo no sabría hacer ese programa. No sabría hacer ese programa porque a mí me costaría mucho sobreactuar, todo este tipo de cosas. A mí, yo no sabría hacerlo. Esto me parece un género, pero no me parece periodismo. Estoy con Maldini y estoy con Daimiel. Esto no, para mí no es periodismo. Lo tengo clarísimo. Siempre lo he tenido. Estando dentro, fui muy crítico. Digo dentro del grupo. Sí. Estando dentro, fui muy crítico y ahora puedo seguir siendo exactamente igual de crítico. Y te digo, tengo amigos que trabajan ahí y creo que uno de los grandes déficits del periodismo deportivo es que las críticas profesionales casi siempre se convierten en críticas personales. Tengo amigos ahí a los que respeto y puedo debatir de esto con ellos. Y otra gente a la que no conozco absolutamente de nada, salvo de verles en algún pasillo, en algún momento y poco más, porque es un programa que yo no he consumido casi nunca, ¿no? Yo establezco mi opinión en base a lo que veo en los números. Es lo más seguido en deporte en España a esa hora es la radio. Si nos ceñimos al EGM, que también vamos a colgarlo un poquito así con pinzas, y bueno, si pero nos lo que ceñimos tenemos. a los SER, ¿no? Claro, no, es lo que hay, pero lo más seguido a esa hora es lo que se escucha en la COPE, lo que se escucha en la SER, y después lo que se escucha en Onda Cero, y después lo que se ve en la tele. Esto es así. La tradición de muchos años también, ¿no? Efectivamente, ya eso, el Claro. recuerdo de José María García que lo estableció así, y toda una generación crecimos con la radio a las 11, 11 y media, 12, cada vez más, dependía, ¿no? Pero vamos, oye, vamos con el deporte, en estado puro. Ya sabes que yo he escrito un par de libros, uno sobre baloncesto y uno sobre ciclismo, que hablan un poquito de mis epifanías con ambos deportes, ¿no? En el caso del baloncesto, muy ligado al Estudiantes y al Ramiro Maeztu y al Polideportivo Antonio Magariños. Y en el caso del ciclismo, pues recuerdos sueltos de una presencia constante en televisión, que por lo menos yo la percibía así, de que las teles, de las bicis siempre estaban, ¿no? Cosa que mi hijo, por ejemplo, de 6 años, pues probablemente lo recuerde igual, porque yo siempre estoy con las bicis, ¿no? Tú y yo somos de una edad muy parecida. Yo creo que tú eres un poquito más joven que yo, pero vamos, compartimos prácticamente generación. Y me gustaría saber, porque una cosa que me gusta mucho de tu perspectiva, que siempre la has mantenido, incluso en el mainstream más absoluto, es el no solo fútbol. Obviamente, fútbol lo primero, es decir, eso está, pero si hay alguien que ha cuidado desde esos programas los demás deportes, ese sin duda eres tú. Y me gustaría, pues eso, que charlemos un poquito de esos primeros recuerdos que tenemos de los distintos deportes y no sé, pues qué es lo que te viene a la cabeza, por ejemplo, cuando piensas en el baloncesto. Sé que tú eres un fanático del baloncesto y del Baskonia en concreto. ¿Qué recuerdos tienes del Baskonia de pequeño o de otros deportes? Pues de Baskonia tengo un recuerdo clarísimo, pero clarísimo. La primera vez que vi a una persona de color, a una persona negra, fue a Easy Hollis. Y yo entré en un bar, en una cafetería, Nebraska, en Vitoria, y ahí estaba Easy Hollis con una chaqueta de cuero marrón, con una gorra de aviador, con unas gafas negras. Y yo pensaba que, porque no tenía claro qué era la NBA y qué era la ACB. O sea, yo no distinguía, era baloncesto, ¿no? Yo pensaba que Easy Hollis era Michael Jordan, tenía una mezcla rara, ¿no? O Michael Jordan, Magic Johnson, ¿no? Sí. Entonces, tenía esa mezcla rara mental de no saber diferenciar y yo le vi allí en persona. Yo no creía que se pudiera ver en persona a esa gente. Pensaba que estaban en otro estrato, en otra dimensión, ¿no? Y luego fui Eras un niño, ¿no? O sea, porque sí. Tendrías 5 o 6 años, una cosa así. Sí, ¿no? muy pequeño, con el Caja de Álava. Y luego fui a Mendizorroza y yo mis primeros recuerdos de Mendizorroza son Garayalde, Alberto Ortega, Pablo Lasso, clarísimamente Larry Michaud, Larry Michaud, porque yo cuando acababan los partidos todos los niños salíamos corriendo a la pista de Mendy. Íbamos a chocar la mano. Tocar la mano porque ahora la gente te viene con un móvil y te dice un selfie. Y entonces no teníamos móvil. Íbamos allí, chocábamos la mano a Easy Hollis, después a Ralph McPherson, Alarcón, Chema Alarcón. Bueno, hay un montón de gente, de jugadores que te podría decir.
que recuerdo de esa época del básquet de Vitoria. La primera vez que mi padre me explicó que ya no se llamaba Caja de Álava, que se llamaba Taugrés, Sí. que se va a llamar Taugrés, yo no entendía por qué es Taugrés, no sabía, no sabía Ninguno qué lo es eso. sabíamos. Si Porque Caja de Álava Caja de Álava era donde el abuelo llevaba el dinero, pero ¿qué era Taugrés? No, es que Grés, yo no entendía nada, no entendía nada. Y el equipo se iba a llamar Taugrés y iba a vestir de blanco, y me acuerdo el día que fallece Fernando Martín, me acuerdo de estar en Mendy, me acuerdo perfectamente de un minuto de silencio impresionante. El baloncesto en Vitoria es imposible que no... Mira, en Vitoria hay 4 cosas que no te pueden dejar de gustar. El atletismo por Martín, el alpinismo por Juanito, el baloncesto por el Baskonia y el fútbol por el Alavés. Esto es la Santa Trinidad. Y ahí podríamos meter un poco a Maite Zúñiga, también en el atletismo, Sí. y ahí podríamos meter un poco a las chicas de oro de la gimnasia por lo de Atlanta 96, ¿no? A todas las chicas, a Paula Oribe, a todas, a Tania Lamarca, que hicieron historia con aquel oro en Atlanta. Entonces ahí había como una generación de... Luego vino Almudena Cid, claro. Pero digo que ahí había como una generación de cosas que pasaban demasiado cerca. Es que eran campeones reales de cruzarte con ellos por la calle. Sí. Porque Pero yo, por ejemplo... Vitoria es una ciudad pequeña, dentro Sí. de lo que cabe, que no, Sí. obviamente no es Madrid, ni siquiera es Bilbao, ni siquiera es Bueno, Valencia, por ejemplo. cualquiera había ido a comprar a la pescadería donde te atendía Juanito y cualquiera veía correr por el parque a Martín. A Martín. O a Maite, ¿no? Entonces era todo, eran campeones reales y muy cercanos. Muy cercanos. Y bueno, yo crecí con eso. Y de fútbol, uno de los primeros recuerdos que tengo es en Mendy, agarrado a la valla de la General, viendo a Santi Dígoras. Santi Dígoras. Sí, señor. Bárbaro. Viendo a Santi Dígoras, que ya llegó veterano al Alavés, pero viendo a Santi Dígoras, yo recuerdo que, bueno, entiendo que en aquel equipo estaba Ernesto Valverde. Entiendo que estaba en aquel equipo, en aquel Alavés, pero yo sí me acuerdo perfectamente de estar agarrado a la valla. Me acuerdo de estar agarrado a la valla y de ver a Santi Dígoras. Aquel bigotón con el pelo rubio y me acuerdo perfectamente. Incluso, me acuerdo del cromo de Santi Dígoras, me acuerdo. De ir a Mendy con mi abuelo. Mi abuelo era de Zaragoza y un día que venía el Zaragoza B a jugar con el Alavés, y ese día yo me hice una bandera con un palo y unos papeles, los pegué y tal, porque mi abuelo era del Zaragoza y yo tenía que ir contra él, como fuera. Amigo, claro, la rivalidad. Porque era mi equipo, era el Alavés ahí, entonces tenía que ganar el Alavés, ¿no? Pero sí, son en recuerdos Vitoria, de niñez. En Vitoria, vamos, explícame de esto un poquito, ¿no? Pero desde fuera sí se ve mucho la diferencia entre, por ejemplo, el baloncesto y el fútbol. El baloncesto, la élite del baloncesto vino antes, ¿no? Es decir, yo también te hablo un poco de lo que yo conozco, porque es verdad que yo tampoco soy un historiador del fútbol. Es verdad que en mi vida, el Alavés, pues entra ya en los 90. Sí. Entra a finales de los 90 y hasta entonces, bueno, pues igual sabes que hay un equipo que se llama Alavés, pero por ejemplo, pues yo qué sé, en mi vida el Logroñés entra antes, porque claro, justo coincide que en los 80, pues sí, yo ya veía mucho. Como el Compos, ¿no? Como el Compos, que entra antes. O Compostela, claro, o el otro día hablaba con Lichis, el que fue cantante de la Cabra Mecánica y tal, y me decía, no, yo es que de pequeño era la Real Sociedad, porque el que ganaba era la Real Sociedad, ¿no? Entonces cada uno tiene su biografía en ese sentido. Claro. A mí el Taugrés me entra muy pronto, el Caja de Álava ya directamente. Me entra muy a mediados de los 80 en el Magariños, y sin embargo, como un equipo ya competitivo y bueno, y que luego con el Taugrés directamente ya es un equipo que juega finales europeas, y a la vez, sin embargo, me entra un poquito después. Pero yo no sé cómo se diría eso en la ciudad. Es que yo te digo, en el año 89-90, yo tengo 10 años y el Alavés está descendido por impagos a tercera división. Y el Alavés juega un partido en noviembre del 89, juega un partido en Amecha. Amecha es un campo donde he jugado yo. Es un campo de arena donde juega el Avechuco, que es digamos, la típica población que al final ha acabado absorbiendo la ciudad, ¿no? Pero juega contra un equipo de un barrio de la ciudad. Es decir, y aquello que se convirtió en su momento en una humillación, es decir, el equipo descendido por impagos, todo desastroso. Ese año el equipo acaba subiendo en el Goibar a Segunda B, pero aquello que fue una humillación en su momento, ahora le llaman a Mecha el campo más grande del mundo, porque todo el mundo dice que estuvo allí. Claro. Yo estuve en aquel partido, yo no fui, pero yo me acuerdo perfectamente de la crónica del día después porque el Alavés empató a 1.
Me acuerdo perfectamente y hacía Qué malísimo. memoria, ¿eh? Ahí, Y a la vez eso jugó de blanco. me He de recuerda. decir, sin hacer trampas, que lo tengo fresco porque H va a rodar, bueno, ha rodado, ha terminado de rodar el documental del centenario del Alavés. Y estas cosas van a aparecer y por eso lo tengo muy fresco. Por eso he dicho la fecha y todo. O sea, yo siempre me he acordado, pero la fecha exacta la sé por esto que te estoy contando, porque además hace poco hablé con jugadores que jugaron ese partido. Y además, yo sí recuerdo, esto es muy gráfico, y te podría poner otro ejemplo muy cachondo, porque hace poco estuve hablando con Epi y le hablé de una jugada en concreto, de un partido que recordaba de él, de un bloqueo, de tal, y él decía, pero tío, ¿pero cómo puede ser? Y pusimos YouTube, fíjate, ahí lo tienes, tal. Y me acordaba, porque me acuerdo de muchas cosas de estas, ¿no? Pero del Alavés sí me acuerdo de aquello. Es normal que a la gente le entrara tarde porque entonces lo estábamos pasando muy mal. Y después de eso vinieron 5 años en Segunda B terribles. Terribles, de disgustos, de ir a Badajoz en el playoff, paliza, de... Los un playoff playoffs de Segunda B, ¿verdad? Que esos los son playoffs de como... Segunda B. Enrique Dramático. Ballester tiene ahí una buena literatura al respecto, ¿no? Claro, dramático. No, dramático. Yo me acuerdo contra el Toledo de Marina, sí. perder un playoff en un partido en San Andreu, un desastre. O sea, disgustos en Jaén, disgustos. Fueron 5 años seguidos, al quinto, el Alavés de Manolo Serrano, que luego jugó en el Español, de Iván Campo, asciende a Segunda División después de un esfuerzo titánico, histórico, ya no diré del equipo, diré de la ciudad, de las instituciones políticas, de todo lo que hubo alrededor para intentar remontar a aquel equipo. Pero aquello sí lo tengo muy, muy fresco, muy vivido, muy vivido. Oye, ¿quién fue tu primer ídolo? A mí si me preguntaran, yo creo que diría Alberto Herreros. O sea, que a mí el que me marcó la infancia, adolescencia fue Alberto Herreros, y de hecho en el libro En Ganas Solteras viene que cuando Herreros se fue al Madrid, que es una cosa que ahora, con los años, me parece ridículo, que ni siquiera haya... cuando saltas y maduras y lo ves de otro lado y dices, hombre, joder, pues claro, pues te vas al Madrid, que es lo normal, ¿no? Pero claro, en el momento, con 19, me rompió el corazón, pero de romperme el corazón por completo. Yo creo que era mi gran ídolo deportivo. No te digo ya que supongo que butragueño, no sé cómo decirte, que supongo que los grandes ídolos que estaban todo el rato, o Perico Delgado, pues sí, pues probablemente también, pero claro, el íntimo, ¿no? El que tienes tú y tú piensas que los demás pues tampoco tienen tanto. ¿Tú tenías a alguien así? Yo tengo un ídolo clarísimo, yo me vestía de él cuando era pequeño, que es Luis Arconada. Para mí Luis representa casi hasta en mi etapa profesional algo muy, muy íntimo, ¿no? Porque al final le acabo entrevistando y yo le cuento, esto que te estoy contando a ti se lo cuento a él. Porque yo le dije, tú eres mi ídolo. Es decir, yo me vestía como Luis para verle jugar. Yo le imitaba, yo hacía todo lo que hacía Luis. Vamos, yo y un montón de niños, vamos, Andrés Palop, por alguien que sea reconocido. En el 2008 en la Eurocopa, muchos. ¿no? Que salió con Exacto, el traje exacto. Y 84. yo he tenido compañeros igual y yo cada vez que salía esto siempre compartíamos esto. Para mí Luis Arconada es el mejor portero de la historia, y que me perdone Iker y que me perdone mi amigo Thibaut Courtois, ¿no? Pero para mí Luis es el mejor, el que más me ha impactado y el que yo le veía volar, me parecía algo que no era normal, ¿no? Y yo disfrutaba, me ponía esa camiseta parte negra, azul o verde, y quería ser como Luis. Yo quería ser como Luis. Luego tuve un ídolo underground total. O sea, nadie me va a entender en esto. Tú vas a saber quién es, a ti te lo puedo contar porque vas a saber quién es. Bueno, no te creas. No, fíjate, te voy a contar una cosa porque además el tema es maravilloso. O sea, ese tío se convierte en mi ídolo por cómo juega cuando juega en un equipo que es rival de mi equipo. Es decir, David Wood viene a sustituir a Audi Norris. Bueno. Oye, ojo, ahí compartimos, ¿eh? Perdóname, Perdóname que te interrumpa. Sigue tú. David Wood. Pero es que David Wood viene a sustituir a Audi Norris, acaba jugando aquella final con el Barça frente a la Yugoplástica, otra final perdida, pero David Wood yo le veía jugar y ese tío salía a dar la vida ahí. O sea, para mí era una cosa, yo decía, Dios. O sea, yo le veía, para mí era muy impactante, con el protector bucal, rubio, con esos ojos así desorbitados. Y yo, para mí, ese tío no había nadie más. Y de repente, el tío ficha por el Baskonia. O sea, el tío viene a jugar medio año al Baskonia. Yo no me lo podía creer. Que, bueno, fue el año que, si no me equivoco, en cuartos eliminamos al Estu y en semis nos elimina el Real Madrid teniendo bola de partido para ganar el cuarto partido, eliminarles en Vitoria. Perdemos
con un partidazo de Antonio Martín y Sí. nos eliminan al final en Madrid, si no me equivoco, si no me falla mucho la memoria. Yo creo que es la parte de Estudiantes, no te la puedo confirmar, no me suena tanto, pero me suena que es la temporada, debe de ser justo la de antes de que fuera Sabonis al Real Sí, Madrid. sí, Creo sí, que es la sí, sí, primera sí. de Antúnez allí, o sea, puede ser la 91-92, Sí, sí, que sí. sería muy friki acertar, ¿no? Pero vamos, Sí. aquel No, que no, tenga pero creo... curiosidad, que se vaya a No, Google no, ahora mismo pero... y lo mire, pero vamos, me suena que Claro. fuera 91-92, porque me suena además que fuera 90-91 en la que jugó. Yo No, cuando... 89-90 fue en la que acabó Sí, David Wood, fue el sí. 89-90, que Que fue yo no me podía la creer última de Davido. Que David Wood fuese a jugar en Baskonia. Mm. A Para mí mí me era gustaba, algo... a mí me gustaba mucho David Wood, porque yo el otro día también lo comentaba, no me acuerdo con quién comentaba esto, pero claro, yo era muy malo jugando al baloncesto. Yo jugaba mucho al baloncesto, nunca se me dio bien el fútbol y era muy malo, pero malo con avaricia. Y es verdad que descubrí que me podía divertir de una manera en la que nadie más se divertía, que era defendiendo. Claro, y O sea, yo reboteando y defendiendo y pegándote, ¿no? reboteando. Y yo soy Claro, bajito, además, con lo sí, cual, sí. imagínate, entonces, yo sí me acuerdo de esos partidos del recreo en los que bueno, pues yo me creía David Wood, o me creía Bill Laimbeer, o me creía Dennis Sí, sí. Rodman, que eran los que en la época. Entonces, yo me Claro. lo podía pasar bien porque sabía que no iba a meter ni una, hombre, a lo mejor algún triple de lejos entraba, tal, casi por una cuestión de geometría, algún lado tiene que caer. Pero yo me lo pasaba bien y siempre, claro, había un pobre hombre del otro lado a que le tocaba que le defendiera yo, ¿no? Y yo era el Lapa. Joder, el Lapa, me ha tocado el Lapa otra vez. Porque El bueno, Lapa. tú juegas para divertirte, ¿no? Y de repente Nah, viene un tío a pero defenderte. ¿Pero esto qué es? yo te digo, nosotros, aparte en el cole, pero el cole cuando estaba cerrado no podías ir a jugar a las canastas del cole porque no había canastas. Entonces la canasta era en la puerta de mi casa donde yo vivía, había una lonja que se alquilaba. Entonces el cartel de se alquila, esa era la canasta. Entonces ahí había que tirar al cartel de se alquila. Y el que le daba al cartel de se alquila, canasta. Y yo era David Wood. Yo era David Wood. Yo no quería ser otro, yo quería ser David Wood. Y de repente David Wood juega en el Baskonia. Yo, ¿cómo disfruté ese medio año? Buah. Luego de repente resulta que David Wood se va a la NBA porque A aquel los argumento, ¿te Rockets, yo acuerdas? creo, ¿no? No, se va a San Anda, mira, Antonio porque a San Antonio, sí, sí. él dice que prefería estar en la NBA siendo el sparring de David Robinson. Algo que en ese momento era increíble, pero, joder, yo decía, ¿pero cómo va a preferir este tío ir allí a entrenar y no estar aquí y jugar? Bueno, pues los sueldos, evidentemente los salarios eran otros, aunque solo fuera para eso, y el tío se fue allí y luego acaba en Fuenlabrada, convertido en un tirador, que era un Sí, sí. tirador, Era un tirador vino aquí muy decente. muy Se colocaba bueno. el balón No, muy no, arriba sí, 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 y sí. desde ahí, Sí, oye, pues y con una mecánica muy rápida sí, sí. y, joder, Pues de manera de este pararle. era mi ídolo underground, David Wood, y el otro, pues también el de muchos, Miguel Indurain. Miguel Indurain. Indurain. Yo, Miguel, me deslumbraba un poco esa autoridad, ¿no? Esa jerarquía que tenía, esa capacidad de controlarlo todo, de hasta en los peores momentos saber qué tenía que hacer. Yo me encantaba, ¿no? Algo que si no llega a ser español hubiéramos dicho aquello de, ¡va, qué aburrimiento! ¿Qué Porque es lo que somos así. decían? De hecho, es lo que Claro, que es lo que decían los decían, franceses, ¿no? claro, que es lo que decían los demás, ¿no? Pero sí, sí, Miguel, porque yo he sido muy de ciclismo. Yo me he ido a las rampas del Tourmalet a animar a la gente. Yo le Hostia, contaba qué a bueno. Joseba Beloki y le he dicho, oye, que yo estaba en la Monjí ahí viéndote pasar, ¿no? Y a los Euskaltel y con el ambiente ciclista que hay en Euskadi, que es otra de esas cosas que no puede dejar de gustarte. Y yo me he ido al Tour, yo soy muy de ciclismo, me ha gustado mucho el ciclismo. Me acuerdo, siempre tengo un recuerdo ahí que me aparece de una escena de la Vuelta, no sé en qué año, pero sería hace muchísimo, de una imagen de un helicóptero, toco, en televisión española, se está acabando la etapa, está escapado el Teca Jesús Blanco Villar, ¿no? Y me acuerdo ahí sentado con mi Suso abuelo. Blanco Villar, un gallego, sí, sí. Sí, me acuerdo ahí sentado con mi abuelo, pues viendo la Vuelta, ¿no? Me encanta el deporte y como decías, al final tú luego profesionalmente intentas plasmar lo que eres. Y yo soy así, tengo muchos ídolos futbolísticos y me gusta mucho el fútbol. He visto muchísimo fútbol, pero también he visto muchas otras cosas. También he visto al Elgorriaga Bidasoa Hombre, ganar la Copa Europa. ganar la Copa Europa. Es que yo he intentado o he disfrutado mucho de todo el deporte, sí, sí.
Mm. Oye, yo, esto que mencionas del ciclismo, también es el último libro que publiqué fue sobre, bueno, sobre ciclismo, o sea, un poco sobre mi vida, y un poquito de Mm, ciclismo de fondo, porque a mí me da la sensación de que cuando tú dices Suso Blanco Villar o Jesús Blanco Villar, tal, o por ejemplo, yo me acuerdo una columna de Manuel Javois, que es un tío súper brillante, en la que mm. mencionaba a Máximo Girotto, ¿no? Yo creo que hay un, no sé, ahí hay un punto como de unión, ¿no? De Mercatone, decir, ¿no? La sí, no sé cómo Mercatone. decir, oh, es que, hostia, el Teca, tío. O sea, es como, hay un punto ahí como Teca, de ¿no? que el ciclismo es un poco lo que Sí. muchas veces me preguntaban, ¿no? ¿Y el ciclismo qué separa al fútbol? Tal? Pues porque en el fútbol hay siempre hay una rivalidad, hay un cierto pique, un cierto odio, incluso si se lleva al extremo, ¿no? Y demasiada pasión, quizá. Y el ciclismo, de alguna manera, yo creo que nos hermanaba un poco a todos. Es decir, yo Mm, supongo que sigue pasando. Dice, yo ahora desde luego, que ahora tengo pocas, no sé cómo decirte, tengo pocos ídolos ciclistas porque me mm, gustan todos, tío. Ahora me gusta Benepol, me gusta Van Der Poel, me gusta Van Aert, me mm, gusta Bernal, Pogačar, todo lo que sale me gusta. mm, No tengo problema. En la época quizás era más de los españoles, ¿no? Como es habitual. Pero yo sí creo que tenemos mm. ese como universo común de las chapitas, tío. No sé si en Vitoria se ponían las Sí, chapitas sí, con sí, los sí, las chapas, claro. las caras de los corredores, los del Kelme, Sí, los del Dormilón y sí, tal. sí. Entonces, a mí me preguntaban y decía eso, me preguntaban por Indurain, por ejemplo, ¿no? Y, claro, mi libro se llama El chico que soñaba con ser Gianni Buño. Mm, Y decían, oye, ¿por qué Buño y no Indurain? Decía, es que yo iba con Indurain. A ver, es decir, yo no era un extraterrestre, no era tan extraterrestre por lo menos. Es decir, yo quería que ganara Indurain, obviamente, como todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que yo con Indurain tenía un problema de empatía. Es decir, esto mismo que tú dices, ¿no? De la perfección, el orden, el mm, control mm. absoluto de todo, tal. Yo no, yo tenía 15, 16, 17 años, mi vida no se parecía en nada a un Tour de Indurain. Ahora bien, a un Tour de Gianni Buño sí se podía parecer. Es decir, un día estoy genial, al día siguiente estoy fatal, me voy al psicólogo, me vuelvo a contar, me caso, me divorcio. Toda la peripecia vital de Gianni Buño y su desarrollo luego en la bicicleta, pues sí me resultaba como más cercano quizá a mi adolescencia, incluso el punto Mm. estético, ¿no? Este de Gianni Buño de perder, pero con clase. Yo seguramente en aquel momento, si hubiera tenido que ser alguien, era Zenón Yáscula, ¿no? Estaba Oh, haciendo la haciendo la goma, goma ¿no? todo el día, estaba haciendo la goma todo el día, ¿no? Me descolgaba y me volvía a enganchar, ¿no? Mm, Eh, es verdad que, claro, al final, a mí el ciclismo, es verdad, puede tener ese matiz de la unión, un poco del darle el botellín al que viene a tu lado, ¿no? mm, Yo me acuerdo en Otacam, mm. fue en Otacam, fue en Luzardiden, me acuerdo de Lale Cubino en las cuestas Mm. gritando, agua, 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 agua. Hostia, ¿pero tú Y estuviste ahí o qué? sí, sí, claro, claro. Sí, sí, Coño, sí, pero sí, tú sí. eres un niño, Sí, ¿no? bueno, O sea, el pero me gustaba mucho, es que... Alecubino. Bueno, a ver, un niño tampoco, no, claro. El No, Alecubino yo allá creo que no, se allá retira. no. El Alecubino se Lale retira en estiró, 95, 96, una cosa así, yo creo que. de hecho fue O en más, a los lo tours mejor puede aquellos de ser. Escartín, ¿no? En los tours Sí. aquellos que... No, pero yo creo No, que estaba Miguel, no estaba Miguel, no estaba Miguel ya. no sé, Lale tiene un Eh, par de. Lale empieza a finales de los 80, tiene una vuelta mm, buenísima, que yo creo que es la del 88, la que gana Kelly. sí. Y que él se queda muy a puntito, que estaba en el DH, que era un equipazo. Y luego tiene una segunda juventud en el Kelme, ya en los Sí, sí. 90. Y sí tiene un tour en concreto, pero ya no me acuerdo si fue del 94 o del 95, Mm, que fue brillante. Es decir, de mm. esto de ir escapado varias veces, no sé si incluso llegó a ganar una etapa, No, pero y de un poco de. este día iba con el carro al No, pescado, ¿eh? no. Este día este día venía por atrás. Pero sí estoy de acuerdo contigo en eso, que al final esto es un deporte que une a la gente, que es un deporte bueno, que yo creo que tiene mucha nobleza. También es verdad que es un deporte que ha tenido un lado oscuro muy Sí, obvio. siniestro Sí, sí. y muy sospechoso. Yo he de decir que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la radio Mm, fue hacerme con el sumario de la Operación Puerto. Y sobre todo mm, intentar entender aquello, ¿no? Y yo recuerdo una noche con Segurola en la antena, Segurola pidiendo perdón mm, porque entendía que no había hecho su trabajo de manera profesional. Y me mm, impactó, ¿no? Ver a un tío como Santi decir eso porque bueno, pues porque era duro, ¿no? Era duro, pero era mm, realidad. O sea, era realidad. Había pasado delante de todo el mundo, como suelen pasar estas cosas, por cierto. mm, Que al final la gente no se da cuenta y todo pasa ahí, ¿no? mm, Pero más allá de esto y de esta arista un poco muy áspera sobre el ciclismo, yo como tú, al final me impactaba Pavel Tonkov ahí en el Seur mm, y yo qué sé, no sé, pues los antihéroes, ¿no? Los antihéroes, porque Zule, el pobre hombre, pero ¿cómo se puede caer este hombre liderando la sí, vuelta, ¿no? Pues siempre, siempre. el, La el cobertoria. antihéroe.
Sí. Y era un poco el antihéroe y yo, lo que sí me ha pasado con esto ha sido una cosa muy, muy peculiar. No me llegó a pasar, por ejemplo, con el motociclismo, porque el motociclismo, aunque soy motero, nunca he dominado el deporte, pero yo el ciclismo lo dominaba. Yo lo dominaba mucho. Yo controlaba mucho, sabía mucho quién es quién, qué equipos, qué presupuestos, por qué directores. Y hay un momento que yo desconecto de ese mundo, me conecto un poco a la válvula del fútbol, viajar con un equipo todos los fines de semana, tal, no sé qué, y pierdo el control sobre el mundo del ciclismo, que es además en esta etapa un poco más, digamos que oscura, transitoria, Sí. llámalo como quieras, ¿no? Y luego cuando yo empiezo a dirigir el programa en la radio, yo me encuentro con Ares, evidentemente como recurso Hombre. para contar el ciclismo, cero problemas, pero yo era el director, yo tenía que saber y no sabía. Y me pasaba como con las motos. Entonces, ahí esto es una cosa que pasa mucho, que es que la gente quiere aparentar que sabe de todo. Y yo no quería aparentar que sé de todo, es que yo no controlaba, yo no controlaba. Pero quería hacerlo bien. Entonces tenía que estudiar. Y estudié otra vez para ponerme. En las entrevistas con los moteros eran las que más me costaba. También con los ciclistas me costaba bastante. Pero me tuve que poner. Me tuve que poner otra vez y me desconecté un poco en gran parte por este desarraigo que había generado esa época tan rara del ciclismo. Mira, yo he investigado mucho sobre dopaje, he escrito artículos, he publicado Sí, libros, incluso en debate lo sé. sobre dopaje y tal. Y es una cosa que obviamente me importa mucho y tal. Uh-huh. Ahora bien, es cierto que con los años quizá ves un poco el punto de que quizás es verdad que, bueno, primero que el ciclismo ha pagado una cosa clara que son los más señalados y los que más en serio se lo han tomado, ¿no? Yo sé que esto suena quizá un poco hipócrita decirlo, es decir, bueno, esto tiene porque ha habido muchos positivos. Bueno, vale, pero ha habido muchos positivos porque se han hecho muchos tests. O sea, esto parece como lo del coronavirus, parece lo mismo, ¿no? Sí. Pero es algo parecido, es decir, donde no buscas, no encuentras, ¿no? Bueno, Y luego aparte... pero tú y yo, Guille, sabemos que hay una cara muy siniestra de decisiones y de momentos con personajes que luego han sido Eso muy es. trascendentes para la historia del Tour de Francia, por ser concretos, que, bueno, que para utilizarlos como chivo expiatorio, pues se hacen determinados movimientos que no son muy limpios. Es decir, no es muy limpio doparse para ganar el Tour de Francia ni No, nada. No es muy limpio, no no, es limpio. Es decir, no no es, es. es adulterar el deporte como tal, pero tampoco es limpio hacer trampas y generar que uno que está haciendo trampas haga trampas para que luego caigan los demás. Esto no es como lo de mentir al testigo cuando lo tienes en un interrogatorio. No le puedes mentir para sacarle la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí una cosa... No sé, yo te digo, yo hablé con gente que estaba ahí, ¿eh? Yo hablé con gente que estaba ahí y yo lo pasé mal. Yo lo pasé mal porque de hecho, te digo una cosa, voy a abrir el cajón y esto que tengo aquí es el sumario del apuerto. Ah, Lo tengo sí. aquí, lo tengo aquí. Mm, Y yo me leí incluso los gazapos, porque hay mm, gazapos dentro de la Operación Puerto, como por ejemplo confundir a un futbolista con un ciclista. no, En el auto de la Guardia Civil, sí. cuando están cerrando el auto, confunden a un futbolista con un ciclista, Mm, algo que origina que un medio de comunicación publique el nombre de un futbolista publique. que luego denuncia al medio en cuestión porque hay un error de la Guardia Civil. Bueno, yo me lo leo muchas veces y a mí me da mucha pena. A mí me da mucha Sí. pena. Y yo sé que hay ciclistas que tienen la carrera de medicina y deportistas que tienen la carrera de medicina con esto que Bueno, pasó. el libro de Tyler Hamilton, no sé si te lo has leído, el libro de Tyler Hamilton Sí, es tremendo, porque es eso, es un tratado de farmacología directamente, o sí, sea, sí, es tremendo. sí, Bueno, sí, sí. lo que pasa es que es verdad que uno luego lee cosas, por ejemplo, yo ahora estoy con un libro de Inol, ¿no? De Inol y Lemon, del Tour del 86. Mm, Y bueno, yo ya sabía, por ejemplo, que Anquetil ya lo decía claramente, en plan de, bueno, mira, aquí es que queréis que hagamos 300 kilómetros cada día y que corramos no sé cuántos tal, y esto a Paniagua no se puede. Eso lo decía sí, el sí. gran campeón de la época, luego se lo afearon y tuvo que medio rectificar, porque los compañeros Mm, dijeron, oye, ¿qué pasa? Merckx dio positivo en su momento, aunque él siempre dijo que, bueno, que era mentira, que le habían, bueno, es una trampa los italianos. Pero mm, Hinault mismo decía, oye, en los criteriums no nos hagáis tests. Que es una cosa que Fiñón también en su autobiografía también lo dice. ¿No? Decía, joder, en los criteriums nos poníamos hasta arriba. Porque a lo mejor teníamos que hacer 3 criteriums en un día. Y sí, los mm. 3 eran en Bélgica, pero a lo mejor había 400 kilómetros entre el primero y el último. Sí, sí. Aguantar ese ritmo y aguantar el espectáculo y que el patrón y que te paguen, pues requería
Lo que pasa es que, claro, no hablamos de la época de las transfusiones, no hablamos de la época de la EPO, no hablamos de la época de la Claro. hormona de crecimiento, hablamos de, pues normalmente, anfetaminas. Sí, sí, sí. Sí, no, Anfetaminas no. hasta arriba para Aquello aguantar hasta donde que, llegues, ¿no? O aquello cocaína o que, cafeína o cada uno el estimulante que... aquello que denominaron el combo belga, ¿no? Sí, El mix efectivamente. de No, cocaína con anfetamina sí, y aquello que contó Jesús Manzano, ¿no? En su sí. momento y que podía haber matado a más A personas de las que cualquiera. seguramente ha matado, Y ¿no? alguna mató, sí, sí. Claro, A por más de eso. uno se lo digo Entonces, por delante, claro. pero ha pasado en más deportes, es decir, el Por ciclismo supuesto. hubo un momento en el que la gente no lo sabrá. Yo ahora le cuento a mis amigos, les digo, oye, es que en la Vuelta Ciclista a España había 4 Mm, helicópteros o 5 o 6. O sea, mm, cada medio, cada radio tenía su helicóptero volando porque había una pasta ahí en juego sí, tremenda. mm, Y también te digo, creo que en algún momento eso ha podido generar cierto ámbito de, no voy a decir de tolerancia, porque eso sería decir que los que estaban consentían que cosas sucias que pasasen, mm. pero casi. Hombre, mira, Pero yo casi. hablé con un periodista muy famoso, que no voy a decir el nombre, Mm. ni voy a dar ninguna pista, porque si en cuanto de una pista ya todo el mundo va a saber quién es. Que me decía, hablábamos de esto del dopaje, cubría las vueltas a España y algún tour cubrió y me decía, sí, claro, y tú volvías por la noche y te encontrabas me decía, te encontrabas por las habitaciones a los ciclistas haciendo dominadas Dominadas para quemar. para, para no quedarse dormido después de haber tomado la EPO y que no se les, la sangre no se les quedara, o sea, no tuvieran un ataque, un ataque al corazón o un ictus, una cosa así. Pues es que la EPO lo que hace es que hace una concentración de glóbulos rojos en la sangre de manera Sí, que no fluye, con lo que puedes tener, es que no me sale ahora mismo la palabra, pero vamos, un coágulo. sí, Entonces, sí. para evitar coágulos, desde las 2 a las 3 de la mañana, tú pasas por ahí, los turistas borrachos porque venían de tomar algo y veían eso a los estos que se habían despertado para hacer unas cuantas dominadas, no fuera a ser que durante la noche se llevaran un susto y no se enteraran. Sí, la Y esto verdad lo es que sabían, pero... hay historia, claro, pero ahí yo creo que, pues eso digo, por eso he dicho, pero casi, porque yo creo que en algún punto, aún teniendo la intuición, preferían mirar a otro lado porque el business que había era muy tocho. Es que el business que había, lo que había en juego para ellos era una barbaridad. Eh, Se movía mucho dinero alrededor de la vuelta y del ciclismo. Es decir, vamos, lo que generaba una Vuelta Ciclista a España, yo no sé cuántos deportes podían generarlo. Y sigue generando, y ahora lo hace de otra manera. Yo creo que ahora yo he de decir que sería un capullo si no creyese que ahora es un deporte limpio. Yo tengo que confiar. Yo prefiero No, ser de los que confían que no de los que dicen, pero no, pero mira, la sospecha. Joder, pues yo prefiero ser ingenuo que no estar todo el día sospechando de la gente, ¿no? Y creo que eso tuvo ese momento. Creo también que las organizaciones han aprendido, que las sí. organizaciones han aprendido a regular un poco, a modificar un poco sus recorridos de etapa para que no sea tan pues, traumático, ¿no? Para los ciclistas y bueno, pues ahí están en la evolución, ¿no? No sé, yo he caído en el cinismo, tío, pero en el cinismo, pero yo quiero pensar que es un cinismo positivo, en el sentido de, no sé cómo decirte esto, porque en realidad es feo, pero un poco que hasta me da igual. Ya. No sé cómo decirte. Porque yo al final aprendes a creer a Anquetil como era Anquetil, a Mers como era Mers, a Ainol como era Ainol, pues a Indurain como era Indurain, pues a Rominger como era Rominger, con Ferrari de médico y a cada ¿Y uno de, dices, y de, bueno, y de, y y, de Lance? ¿Qué opinas de Lance? es que Lance Armstrong es un personaje que va mucho más allá del dopaje, Claro, yo es que yo, creo. por ejemplo, Que Lance le Armstrong escuchaba. Lance Armstrong es una mafia en sí mismo. Claro, Entonces, es claro, que no es un yo. tío que cogiera y se aprovechara de unos... es muy probable que determinados campeones, que no voy a citar porque no tengo abogados suficientes para ello, pues probablemente hayan consumido lo que el médico de turno les haya dicho que era lo mejor para ellos y punto. Y si era legal o era ilegal, pues bueno, o lo sabían o no lo sabían. Está bien. Este punto de la ambición desmedida que hace que tú mismo te conviertas en el que busca al médico, en el que Sí. me está todo el rato intentando ver qué es lo último, lo que los demás están tomando para tomarlo tú, en el que además marcas a tus compañeros, en el que además te conviertes como un mafioso. Es muy complicado juzgar a Lance Armstrong solo por el dopaje. Y de hecho, Y si cae también, es porque iba mucho más allá del dopaje. claro, y también es difícil juzgarle sin tener en consideración que hay gente que en su momento, más allá de que su figura deportiva estuviera absolutamente corrompida y que estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero a Markel Irizar, por ejemplo, lo dice, ¿no? Que para él, bueno, sí, muy bien, pero es que ese tío le ayudó a superar un cáncer. Sí.
Es decir, fíjate, en lo malo y hasta en lo bueno, ¿no? No hay que... O sea, no estoy diciendo aquello de, no, bueno, ahora hay que esculparle porque era un santo y porque... No, digo que bueno, que tengamos en cuenta todas las cosas. Es decir, yo sí creo que es que esto, como ha pasado, como se oye en otro tipo de cuestiones, es de una organización mafiosa, ¿no? O sea, es que esto era una mafia, sí. Claro, El capo era él. claro. Normalmente los capos eran otros Sí, sí. y los ciclistas pues formaban parte de esa organización, pues eso, digo, sabiendo, no sabiendo, no queriendo saber o lo que sea. Pero justo en el caso de Lance es distinto. Ahora bien, todo lo demás, joder, pues es que, pues como tú dices, pues él hizo una labor contra el cáncer maravillosa, pues sin duda, pero es que además no son incompatibles, no sé cómo decirte. Uno no es malvado las 24 horas del día, es decir, nadie tiene esa capacidad, ¿no? No estamos hablando estamos hablando de un sistema corrupto. Y estamos hablando de que las cosas o yo creo, vamos, que las cosas que le incriminan, pues las tiene que pagar y las ha pagado, y ahí en el palmarés pues está lo que está, ¿no? Que no está en concreto. Claro, pero es que además... Perdona. Pero no, que simplemente que para mí a la hora de hacer el debate me gusta meter todas las cosas en la bolsa, ¿no? Incluso esta, que puede ser hasta... Porque lo más fácil es decir, este tío era un tramposo, que es verdad, que es que era un tramposo, que es lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo meter en esa bolsa que, bueno, en un momento de la vida de mucha gente, este tío ha sido una inspiración. Sí. Es decir, este tío fue una inspiración para... ¿Te acuerdas del anuncio de Nike? Claro. Que salía él con eso de Macra con la quimio tal, y luego sí. ganando los Sí, o sea, él en un momento ayuda a las personas. Esto es así. Y podemos decir, no, bueno, pero en su cabeza estaba... yo qué sé, una construcción maléfica de tal. Bueno, ya, pero en ese momento, claro, a una persona, y pongo a Markel Irizar como ejemplo porque lo ha dicho después, ¿no? Que sí, que está claro, pero a mí, yo no me voy a olvidar de lo que él supuso para mí en un momento crítico de mi vida. Y ya está. Entonces, bueno, es lo que es, ¿no? Esto podemos hablar de 1000 personajes que sin ser delincuentes, y que hay gente que le cae muy mal a algunos, pues a otra gente pues les cae, o tienen anécdotas personales para decir, oye, pues conmigo ni tan mal, ¿no? Por cierto, un saludo a Arantxa y a Urres, si en algún momento oyen esta charla, porque tienen un hijo que se llama Markel, por Markel Irizar. Mira, o sea mira qué bien. Que son amigos de hace tiempo. Última cuestión, Héctor, porque me has comentado antes, y quería ir por ahí y luego he pensado, no, voy a tirar por otro lado. Lo de la emoción de luego entrevistar a tus ídolos, ¿no? Cuando comentabas lo de Arconada, ¿no? Decir, bueno, yo luego tal, y le he dicho a Arconada, mira, yo iba a tal. Oye, pero tenías, si se puede contar, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo escribí un libro sobre Estudiantes y el Real Madrid, sobre la rivalidad entre Estudiantes y el Real Madrid. Entonces, claro, me tuve que entrevistar con mucha gente del Real Madrid a la que yo había insultado muchísimo, pero muchísimo, como aficionado, ¿no? Y que luego me cayó de maravilla. Uno de ellos, por ejemplo, mi hijo José Miguel Antúnez, ¿no? Por ejemplo. José Miguel Antúnez, pues coincidí con él, un tío súper agradable, del Ramiro, hablamos de profesores, hablamos de tal, y me pareció, y yo decía, joder, José Miguel, tío, no sé lo que yo te he insultado. No te haces a la idea de lo que yo te he insultado, de verdad. ¿Te ha pasado alguna vez decir, oye, alguien que le tuvieras una tirria como aficionado tremenda, y que luego como profesional hayas coincidido con él y has dicho, joder, pero... Vamos, curioso, ¿no? Al final... vamos a coincidir en el nombre, no vamos a dejar de ser originales. Alberto Herreros. Sí. Alberto Herreros le gana una liga a Baskonia. Hombre, bueno, claro, que tú tienes lo del... Claro, tú tienes lo del 95. Yo entonces yo no le insulté, le insulté para adentro. Pero yo entonces estaba en Vitoria, era el verano que a mí me iban a trasladar a Madrid. Alberto, ¿o fue ese verano que me trasladaron o no sé si fue ese o el anterior? 2005. Fue por ahí. Y yo creo que fue ese mismo verano. Ese mismo verano él mete ese triple y se acaba su carrera. O sea, él de ahí pasa a los despachos directamente. Bueno, pues yo maldigo a Alberto Herreros después de remontar aquellos 7 puntos en 50 segundos y ganarnos la liga en Vitoria, con las camisetas de Chapeldunac ya puestos allí en el banquillo. Y de repente me llevan a Madrid, me trasladan a Madrid y vamos a hacer el Mundial 2006. Y de repente el comentarista es Alberto Herreros. O sea, y yo digo... Y yo le veo y el primer día se lo digo, Alberto, soy de Vitoria. Alberto, soy de Vitoria. No fue ese mismo verano que pasó de un lado a otro, pero creo que había pasado 2 años.
Sí, o por ahí. yo creo un año. Yo creo que el año Sí, siguiente. un Si año. era el mundial de Japón, el año Exacto, siguiente. fue verano de 2005, pues esto 2006. 2006. Y yo, Alberto, soy de Vitoria. Y él ya me miró con cara de... Porque él en su despacho tiene la foto del tiro, Normal. tiene la foto del momento del tiro, ¿no? Y me dice, se queda así con esa cara y de repente yo descubro a un tío excepcional, excepcional. Me parece un tipazo. Alberto me parece un tipazo, pero de los que hay muy pocas personas como él. Callado, discreto, profesional, como jugador, pues, ¿qué te voy a decir? Como sufridor y como aficionado de él cuando estaba en el Estu, en tu caso. Alberto era impresionante, pero como persona no tengo palabras para definirle. Otro es Felipe, igual un poco a Felipe, Sí, con bueno, Felipe Felipe también me ha le pasado. teníais una tirria Sí, pero importante. además, pero esto lo he hablado con Es que él. además, Vitoria y Estudiantes, Claro, Baskonia y Estudiantes, claro, compartimos mucho, ¿no? Porque yo sí, creo que hay determinados sí, enemigos comunes. claro. Y Felipe, pues con Baskonia muy mal, aquellas leches con el Madrid, aquel túnel de vestuarios que se movía, que parecía el gusano este de las ferias. Pero, joder, yo a Felipe le he dicho, digo, tío, vete a Baskonia un año, tío. Y él decía, pero si es que luego la gente en Vitoria me para por la calle y me lo dicen y me quieren y me aprecian, luego me ponen a parir, ¿no? En el pabellón. Pero da igual, da igual. Y estos son un poco de tiempos modernos cuando yo era profesional. Como aficionado, joder, te voy a decir uno, pero yo creo. No estoy seguro, yo creo que nunca le entrevisté, que fue Olaizola, jugador del Mallorca. Del Mallorca. Jugador del Mallorca, porque hubo Lateral un derecho. año que, sí, estando el Alavés en segunda división, llega a semifinales de Copa, el año que asciende, y nos elimina el Mallorca. Y Olaizola, que era el capitán del Mallorca, pues yo me acuerdo que perdió tiempo, pero como en la vida yo he visto a alguien perder tiempo en Mendizorroza. Y bueno, pues un poco el fragor de la batalla, ¿no? Que me perdone Olaizola. Pero sí, le maldije un poco. No me acuerdo de más, ¿no? Te voy a decir, puedo parecer aquí un puritano, pero yo no me ha gustado mucho ir al campo a insultar a nadie. No. No he sido muy de... No me ha gustado. Me ha gustado mucho ir a ver fútbol. Yo en el 89 me fui al Bernabéu a ver un Real Madrid-Valladolid. En el 88 vine al Camp Nou a ver un Barcelona-Atlético de Madrid. Iba con mis padres. No sé, he ido a ver mucho fútbol. El primer partido que veo de primera división es en Atocha. En la Romareda, un Zaragoza español con Tommy ¿Con tu Encono. abuelo? No, con mis padres también. Bueno, yo me gustaba ir a los sitios a ver fútbol, a ver el ambiente, pero no ir a un campo a despotricar de alguien. Igual a nivel coro sí puede ser, hijo puta. Bueno, claro, obviamente. No, Chorus sí, pero eso sí, no lo meto en mi background, no lo meto... Yo me refiero, yo sí reconozco que he insultado mucho en mi época adolescente en el Por seguidismo. Por sí, seguidismo, bueno, hombre, ¿no? Por seguidismo, porque claro. también haces... Pero yo de todas maneras también siempre he tenido... Yo me acuerdo mucho con Arlaucas, por ejemplo. Arlaucas cuando jugaba en el Madrid, después de su época en Málaga y en Vitoria, yo me acuerdo que había un pique con él tremendo, ¿no? Me acuerdo claro, normalmente con el Madrid es una rivalidad un poco absurda porque normalmente pierdes. Como tener un enemigo es un poco tonto, tener un enemigo como enemigo del Real Madrid es un poco absurdo porque normalmente te gana. Entonces, pues yo me acuerdo que pues, en una de estas que hacía yo mucho, el típico mate que hacía así como colgándose una mano, ¿te acuerdas? Lateral, ¿no? El de lateral, volcada. Así al lateral, y sí, volcada. Y nosotros estábamos justo en el fondo, la MG estaba en el fondo de esa canasta. Sí, me acuerdo que, en el Palacio. pues que nos la dedicó, pues nos tiró un beso, tío. Yo que sé, una cosa de estas, ¿no? Y la gente empezó, joder, tal, este cabrón, tal, este sí, a lo bestia, reacciona. Que nos está provocando, tal. No está provocando. Tú te has pasado todo el partido llamándole mono. Todo el partido, claro. por la esta que tiene, ¿no? La quejada. Todo el partido, te llevas todo el partido insultándole. Y cada vez que falla, le insultas el doble. Pues cuando la mete, tío, pues te la mete en la cara. Y tienes que aceptar que es parte del juego. Claro. Mira, porque si no es personal. Y si es personal, entonces eres un miserable, porque le estás insultando a alguien como persona. No tiene nada que ver con la persona. Mira, te voy a contar una que sirvió para una buena, digamos, una buena lección para la afición de Baskonia. Fue una tontería, tuvo que ver con Pedro Barte. Pedro Barte hace una crónica
despotricando duramente sobre las actitudes y capacidad de Joao Laucas y de Scott Roth. Les pone, pero finos filipinos, o sea, les puso mal. Y entonces aquello llega a Vitoria y el siguiente partido que se juega en Vitoria se coloca una tribuna de prensa de Uralita, algo que no se había visto en la vida, o sea, de Uralita para que no le tiren cosas a Pedro Barte que iba a narrar allí. Claro, al final acaban mandando a Ramón Trecet, al bueno de Ramón, claro. que le tenía un cariño al Baskonia tremendo, tremendo, y le ponen a Ramón a narrar aquello porque, bueno, total, que se genera una especie de mal rollo ahí con la peña, porque a él se le vincula con la peña y entonces es que este es de la peña y tal y cual. Bueno, venía todo por un partido que se había jugado en Badalona, ¿no? Y entonces se juega ese partido en Vitoria, el partido lo narra Ramón Trecet, y hay un ambiente un domingo por la mañana, pero un ambiente que acaba en cargas policiales y una cosa un poco rara al final del partido. Pero cuando Corny Thompson y Harold Presley iban a la línea de tiros libres, se le hacía el grito del mono. Algo inaudito en Vitoria. O sea, un insulto racista tremendo. Y entonces, la gente de Indar Baskonia que tuvo, digamos, la brillante idea de hacer una labor de concienciación a la gente de, oigan, que esto no se puede hacer, que no se puede insultar. O sea, llámale hijo puta, llámale lo que quieras. Yo qué sé, las tonterías que cantamos aquí a Cargol, que era uno de los más odiados en Vitoria por aquella bronca con Ramón Rivas, o yo qué sé, no sé, que tampoco está bonito, pero bueno. Pero esto, y entonces se hizo una labor de concienciación y nunca jamás volvió a pasar algo así. Nunca jamás hubo ni ha habido en Vitoria un grito racista a ningún jugador. Pero aquel día, en aquel Taugrés Juventud de Badalona, a Corny Thompson y a Harold Presley se les gritó de manera racista. Con lo cual aquello fue una lección muy bien por la gente de Indar que supo trasladar al resto del mundo. Oigan, ¿ustedes qué hacen? ¿Se han vuelto locos? No. Y aquello se quedó ahí. Yo no lo recuerdo, fíjate, no recuerdo que la demencia hiciera eso, pero es posible que lo hiciera. Es decir, que no lo recuerde sí, 30 años después. Pero porque al final... No quiere decir que... Yo no me recuerdo a mí mismo haciendo esto que dices. No, pero al final lo que tampoco por una hacía... cuestión de concienciación, porque tienes 13 años y eres tonto. O sea, que sí, esto es así. Claro. Bueno, que tampoco es que diga, no, es que yo ya pero lo que hacíamos que haciendo esas cosas, cuando yo iba, pues lo que decías tú, ¿no? Al final Olaizola era un jugador de fútbol, ya está, ¿no? Que a veces ahora, fíjate, cuando decimos esto de la prensa, y ya hilando con el inicio de nuestra conversación, la prensa critica, la prensa de bufanda. El problema no es que la prensa de bufanda critique porque es de un equipo. El problema de la prensa de bufanda es que critique como si fuera un aficionado. Porque ellos, los periodistas, saben que los futbolistas no son personas, no son objetos. Porque el problema cuando un aficionado de Vitoria le hace aquel grito racista a Corny Thompson es porque le está tratando como un objeto. No, como tú decías, no es un insulto personal. Le quiere tocar las pelotas, le quiere tocar las narices, le quiere desconcentrar, quiere que falle, quiere putearle, ¿no? Mal dicho. Pero no le quiere insultar de manera racista. Pero sí es un insulto racista y hay que concienciar a la gente de que eso no se puede hacer. Como barbaridades que se han oído en los campos de fútbol. Oye, a Pella Millato y las cosas que le han gritado de su hijo, por el amor de Dios. O sea, yo eso... sí. Y Antonio Martín con el hermano. Y Antonio, bueno, mil cosas que se han oído, yo barbaridades que se han oído en los campos de fútbol. Que me dan auténtica vergüenza. Lo que es que yo tengo la posibilidad, fíjate, yo no sé, ¿tú tienes hijos, Héctor? No me suena que... No. Mira, lo bonito de tener hijos, una de las cosas bonitas, entre varias, es que tienes cierto margen de redención. Es decir, mi hijo tiene 6 años, adora el fútbol. Él es del Atleti. ¿Por qué es del Atleti? Porque es rubito y con el pelo rizado. Entonces imagínate quién era su ídolo. pues eso, tu amigo Antoine Griezmann era el gran ídolo de mi hijo, ¿no? Entonces justo coincidió que jugaba en el Atleti, que luego además el que le sustituyó era Álvaro Morata, mi hijo se llama Álvaro. Pues hijo, por eso mismo, por algo tan sencillo, yo soy del Barcelona, mi mujer es del Madrid, nadie es del Atleti en casa. Mi tío Pan es el único que obviamente es del Atleti. Claro. Pero los demás, y él se hizo del Atleti. Entonces, sí es verdad que para mí es muy importante dentro de su aprendizaje de lo que es entrar en el deporte, que entienda que no hay enemigos. Que no hay enemigos. Que él es del Atleti. El Atleti ojalá gane. De hecho, yo casi voy a jugar con el Atleti o cualquier otro equipo porque si no mi hijo por se él. gusta. Pero sí aprendes el punto de la redención, de decir, hijo, yo fui un idiota. Porque yo fui un idiota, como muchos sí, fui un idiota. Y me iba a los campos a insultar a la gente.
y no puedo hacer nada para cambiarlo y tampoco me voy a arrepentir, porque era un idiota y tenía la edad de ser idiota. Pero es verdad que Sí, como sí. padre sí educas en ese sentido, en decir, oye, tío, no, es que mis amigos dicen que tal. Vale, tus amigos son del Madrid, o son del Barcelona, son del tal. Está Bueno, pues tienes estupendo. rivalidad. Está Tienes estupendo ser del rivalidad. Madrid, está Sí. estupendo ser del Alavés, está estupendo ser de quien tú quieras. Claro. Y no tienes que llevarlo más allá. Y oye, pues has Sí, sí. perdido, pues has perdido, ¿no? O Sí, sea, sí, que sí. Sí, sí. eso es Nah, lo bonito. eso yo creo que hemos avanzado mucho, ¿eh? Yo te digo, en los años 80 era complicado ir a un campo de fútbol. Había gradas a las que era mejor no ir. Bueno, Esto es y aparte así, o la sea, violencia directamente, sí. sí, claro, por Mm. la violencia que era transversal a todo el campo, porque cuando todo el campo le gritaba al árbitro barbaridades de ojalá te mueras o yo qué sé, Mm. cualquier cosa, pues era todo el campo, era coro. Y cuando se han dicho cosas, ahí sí, es que los clubes han hecho una tarea de concienciación con las aficiones muy importante. De vez en cuando asoma la patita, ¿eh? De vez en cuando asoma la patita, ¿eh? Y Sí. pasan cosas que no tienen que pasar. Pasan cosas que no tienen que pasar. Casi siempre responde a grupos pequeños que generan esa corriente y que luego el seguidismo del resto del campo hace un coro y todo se complica, ¿no? Pero Mm. a mí no me gusta que se insulte a un jugador de fútbol, a mí no me gusta No, es que pues no puede ser. O sea, no. No. Yo no acepto, niego la mayor. O sea, niego la Mm. mayor. Yo no. Mm. No. Y esto se fomenta, en algunos medios. Sí. Y luego se echan las manos a la cabeza. Uy, es que hay un aficionado que ha ido a esperar a Riqui Puig y le ha dicho no sé qué a las. Es que cuando tú desde los medios les educas como si Riqui Puig fuera una cosa que hay un señor que a las 8 de la mañana le pone Sí. los brazos, la cabeza y le pone una camiseta y es un robot que va a entrenar, cuando tú les tratas así, al final le convences a la gente que puede ir y les puede insultar. Y eso Sí. no puede ser. No podemos Mm. educar desde los medios a la gente así. Y dirán, no, bueno, ya empezarán con lo de las empresas privadas y los objetivos y tal. No, es mentira. Los medios tienen una labor de educar a la gente absolutamente fundamental. Y en algunos casos se ha ejercido desde, pues ahora lo hemos tenido con el tema de la pandemia, pues educan a la gente, oigan, pónganse la mascarilla, oigan, sean responsables, oiga, la distancia, oiga, si hay una norma, por favor no la incumpla. Bueno, lo están haciendo, claro, es que tienen esa responsabilidad, pero la tienen en todo también, en el deporte, que es ejemplo de vida. Hay que tener valores y hay que instruir en valores y hay que ayudar a que la gente entienda que un futbolista, raro es el caso, pero cuando pasa, lo vemos todos, cuando un tío se toca las narices en un sitio donde está, pero normalmente un futbolista, un jugador de básquet va allí a dar lo que pueda. O sea, luego hay jetas, yo qué sé, me acuerdo siempre me viene Art Long a la cabeza, el fichaje aquel de un americano Hombre, sí, con claro. Dusko, que el tío que es que antes de un partido se quería comer un McDonald's, ¿no? Allí no sé dónde estaban, en Belgrado. Siempre la cuenta Muntión, que es el que mejor la cuenta, o Lecuona. Pero a los jetas los trincas enseguida y duran poco. Pero la mayoría, los que son mayoría, son deportistas que se dejan la vida. Oye, yo, de verdad, alguno que haya cantado las barbaridades que le han cantado a Mijatovic, no le darían ganas de ir donde él y decir, oiga, perdóneme, porque es que yo he sido tan imbécil de haber dicho estas cosas, de que se muera su hijo, pero por el amor de Dios. Incluso, fíjate, incluso lo de Guti se convirtió en una chanza. O con Mitchell, se Sí, con convirtió en una Mitchell. chanza. Sí, yo tengo Se un convirtió en artículo una sobre chanza. esto en Georgetown. Sí, sí. Claro, se convirtió en una chanza, pero joder, yo estoy seguro de que ahora hay gente con 50 años y con entradas profundas, prominentes, que dirá, madre mía, tú, yo iba a un campo de fútbol a hacer esto. La verdad Claro. es que es ridículo. Yo muchas veces he pensado, si ahora mismo te pusiera una cámara y tú te vieras a ti mismo, ¿qué pensarías? O sea, diciendo esas barbaridades. Y por eso digo, los medios, cuando yo veo a un señor en un plato de televisión, en un programa de radio, diciendo barbaridades y tratando al rival como efectivamente, como si fuera un enemigo, y a los futbolistas y a los deportistas como si fueran cosas, me da mucha rabia y me da mucho repelús. Por eso creo que estamos ante un momento maravilloso, por eso creo que Michael Robinson, que en paz descanse, dejó la huella que ha dejado y con la manera que él y su equipo ha tenido de hacer las cosas. Por eso Informe Robinson es lo que es para muchos. Por eso, yo qué sé, las iniciativas que hay en algunos casos en televisión española para Conexión Vintage, para recuperar cosas que nos emocionan, que nos gustan. Por eso cuando Arsenio Cañada durante la pandemia tuvo la buena idea de, oye, todas las finales de Copa, las grandes etapas del Tour, las grandes etapas de la Vuelta, venga, Qué todo. compañía nos hicieron, ¿eh? Qué Claro, y compañía nos nos ayudan. hicieron. Sí, Y señor. entonces en ese momento te das cuenta de lo que vale el deporte. No te quedas con que ese día hubo un tío que dijo, mira este que no ha atacado.
No, no te quedas con eso, te quedas con que, joder, qué maravilla, qué gozada, que se están dejando el alma, fíjate, ¿sabes? Y ya está, pero no hay más. No. Yo creo, va a llegar alguien, va a tocar la tecla y se comerá el pastel. Porque ahora mismo no hay referentes. Ahora mismo no hay referentes del mundo del deporte. Comunicación deportiva, sí, a ver, Paco González, Paco González, sí, quizá. Paco es un maestro. Paco es Sí, un maestro. pero Paco nunca ha querido, lo ha querido cobrar, no sé cómo decirte, que obviamente siempre ha tenido una clara conciencia de cuál era su importancia, Sí, pero exacto. no le ha gustado mucho los No, focos. No es un tío que haya porque para tenido una él, necesidad de ego tremenda, no, es la cabeza visible de un equipo. Y exacto, yo creo porque que lo para él tiene es muy más claro, somos un importante, equipo. con quién lo hace que hacerlo. Y eso se ve, es que nadie de la gente que trabaja con él habla mal, nadie. Y para mí eso, trabajando yo, para mí eso era un ejemplo. Y yo a Manolo Lama le conozco. Y mira, y alguien que la gente se descojona y tal. Para mí, Roberto, el periodista, yo alucino en colores con él, con las cosas que dice y hace. Pero Roberto Gómez, la persona, y volvemos otra vez a separar Sí, esas cosas. sí, A sí. mí Roberto Gómez me parece un tipazo. Me parece un tipazo. Que yo he tenido problemas de índole personal, de salud de familiares, y Roberto era el tío que siempre Que te conseguía llama, te pregunta, tipazo, absoluto crack. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo profesional. Yo digo, Paco es un referente en la radio, hay referentes en la prensa escrita, hay gente que escribe de maravilla, hay cosas que se leen en el Marca que son la leche. Alberto Romero Barbero me parece un crack, me parece un fenómeno. Puedo dar muchos nombres, no quiero ser tampoco injusto. Almudena Rivera, me encanta cómo escribe, de lo que escribe, pero falta para que se me entienda, falta una Alsina del deporte. Sí. Es decir, falta que haya alguien que diga, bueno, lo que se hace, ya sé cómo se hace, pero ahora voy a intentar hacer algo nuevo y además voy a intentar que sea masivo. Sí, que sea referente. Son una Sí, sí, referencia. Lo ha sí, dicho no sé exacto. quién. Pues Ser estaré de referente. acuerdo o no, como te puede pasar con Alsina, pero, Exacto. ojo, sé que es alguien razonable, que lo has puesto así y tal. Sí, Bueno, sí, y que estamos de tiene acuerdo. capacidad y que es un líder y que además yo quiero ver eso en la tele, porque ahora mismo no lo hay. No lo hay, no hay. Y desgraciadamente lo de Michael, el informe Robinson, era para consumidores porque está ahí on Sí, demand, sigue. es para consumidores muy concretos, pero no es masivo ni transversal. Ese es el problema. Yo quiero un referente masivo y transversal. Y no lo hay. Y no lo hay. No lo hay. Y ojalá aparezca pronto. Ojalá. Yo veo que hay gente que hace cosas muy guays. Veo a Rubén Martín, por ejemplo, que además de sacarse el título de entrenador, además de eso está narrando partidos en Twitch. La gente le está dando al coco, Sí, ¿eh? sí, no, el Twitch, ojo. Sí, La sí, gente sí. le está dando al coco, la gente le está dando al coco y la gente hace cosas. Entonces, bueno, pues oye, hay que darle una vuelta y a mí me gustaría ver eso en comunicación. Bueno, pues Héctor, un placer enorme hablar de prensa, hablar de deportes, hablar de nostalgia, hablar de ciclismo, de baloncesto, de todo lo que hemos hablado. Y nada, tío, que a ver si lo repetimos, porque la verdad es que ha sido una auténtica gozada, por lo menos por mi parte. Espero espero verte otra vez. Pues no espero, espero que seas feliz Oh, con lo muchas que hagas. gracias. Espero que te vaya muy bien y que seas muy feliz y que si eres feliz con H, pues feliz en H, y si eres feliz en la agencia de representación, pues en la agencia de representación. Y si por cualquier razón te diera por volver, estoy convencido que los aficionados al deporte pues te lo agradeceríamos muchísimo. Sería una gran noticia. Bueno, siempre volver a los medios no tengo que volver, porque en los medios siempre tenemos ahí una conexión por H haciendo cosas, pero bueno, te agradezco tus palabras, te agradezco sobre todo lo de ser feliz, que creo que es el único objetivo responsable en esta vida. Intentar ser feliz, así que nada, muchas gracias y cuando quieras repetimos. Estupendo, pues un abrazo fuerte, Héctor. Gracias.